Cuando todo está decidido, solo queda una elección para un condenado a muerte. La última comida que probará antes del final. Desde una simple taza de café hasta manjares que son la envidia de cualquiera. En sus horas finales, esto fue lo que comieron algunos de los criminales más infames de la historia. Los condenados a muerte. ¿Qué significó este ritual para ellos? Hola, soy Arturo. Acompáñame a descubrirlo en La última comida, antes del fin. Peter Kürten, conocido como el vampiro de Düsseldorf, fue uno de los asesinos más brutales de la Alemania de principios del siglo XX. Entre 1929 y 1930, aterrorizó la ciudad de Düsseldorf con una serie de asesinatos sádicos, agresiones sexuales y mutilaciones. Su apodo surgió cuando se descubrió que, en algunos casos, había bebido la sangre de sus víctimas. Fue finalmente capturado cuando cometió un error y dejó con vida a su última víctima, y tras confesarle sus crímenes a su esposa, lo denunció a la policía. Durante su juicio, mostró una frialdad y falta de remordimiento que dejó a muchos atónitos. Fue condenado a muerte por decapitación, la forma de ejecución que todavía se utilizaba en Alemania en esa época. En sus últimas horas, eligió una última comida que sorprendió a muchos por su sencillez. Wiener Schnitzel frito en mantequilla, acompañado de papas fritas y una botella de vino. Pidió repetir, y se lo concedieron. Stephen Wayne Anderson, conocido como El Poeta, fue un criminal estadounidense con un oscuro historial. En 1980, tras escapar de prisión, Anderson irrumpió en la casa de Elizabeth Lyman, una anciana de 81 años, y le disparó mientras leía en su cocina. Luego saqueó la casa y la dejó morir. Este fue solo uno de los crímenes que cometió a lo largo de su vida, que también incluyeron asesinatos por encargo, consolidándolo como un asesino implacable. Fue capturado poco después de cometer el asesinato. Un vecino escuchó los disparos y alertó a la policía, lo que llevó a su captura cerca del lugar del crimen. Durante su juicio, Anderson confesó ser responsable de múltiples asesinatos, tanto por encargo como por iniciativa propia. A pesar de su brutalidad, Anderson tenía un IQ de 136, lo que lo colocaba en un nivel de inteligencia superior. Durante su tiempo en prisión, escribió poesía y ganó el apodo de El Poeta. Horas antes de su ejecución, Anderson pidió una última comida peculiar: 2 sándwiches de queso a la parrilla, requesón, pastel de durazno, rábanos y helado de chocolate. El 29 de enero de 2002, fue ejecutado por inyección letal en la prisión estatal de San Quintín, California. Ronnie Lee Gardner fue un criminal estadounidense condenado a muerte por asesinato. En 1984, durante un intento de fuga mientras era trasladado para un juicio por robo, Gardner asesinó a un abogado, Michael Burdell, en una corte de Salt Lake City, Utah. Este acto, junto con un historial de violencia, llevó a que fuera condenado a la pena de muerte. Gardner ya había cometido otros crímenes, incluyendo el asesinato de un cantinero durante un robo en 1980. Gardner fue capturado tras su intento fallido de escapar de la corte y fue condenado a la pena capital. Durante sus años en el corredor de la muerte en la prisión estatal de Utah, Gardner se dedicó a la meditación y a la lectura de textos religiosos, buscando mejorar su bienestar espiritual. Después de 25 años en prisión, antes de ser ejecutado, se le concedió su última comida: cola de langosta, filete, pastel de manzana y helado de vainilla. Además, se le permitió ver la trilogía del Señor de los Anillos. Fue ejecutado 9 horas después por fusilamiento en la prisión de Utah. Velma Barfield, conocida por ser la primera mujer ejecutada en Estados Unidos desde 1962, fue condenada a muerte por el asesinato de su novio, Stuart Taylor, mediante envenenamiento con arsénico. A lo largo de su vida, Barfield fue responsable de la muerte de varias personas cercanas, utilizando el veneno como su método preferido. Su juicio y condena atrajeron una atención significativa, no solo por la brutalidad de sus crímenes, sino también por su transformación religiosa mientras estaba en prisión. Barfield fue detenida después de que la autopsia de Stuart Taylor revelara rastros de arsénico en su sistema. La investigación se extendió a las muertes sospechosas de otras personas en su círculo, lo que llevó a su arresto. Durante el juicio, Barfield admitió sus crímenes.
6 asesinatos en total, lo que resultó en su condena a muerte. Según los registros, su última comida le fue servida la noche anterior a su ejecución. Solicitó cheese doodles y una lata de Coca-Cola. Velma Barfield fue ejecutada por inyección letal aproximadamente a las 2:15 a.m. en la madrugada del 2 de noviembre de 1984. Ángel Nieves Díaz fue un criminal puertorriqueño condenado a muerte en Florida. En 1979, durante un asalto a un club nocturno en Miami, Díaz y sus cómplices tomaron rehenes y asesinaron al gerente, Joseph Nagy, en un violento robo que salió mal. Tras el crimen, Díaz huyó, pero fue capturado semanas después en una operación policial cuando intentaba evadir a las autoridades. Fue llevado a juicio y condenado por asesinato en primer grado, a pesar de que sostuvo su inocencia alegando que no fue él quien disparó al gerente, sino que era cómplice en el asalto. Durante sus años en prisión, Díaz mantuvo que no había sido el autor del disparo que mató a Nagy. A pesar de sus apelaciones y sus declaraciones de inocencia, el estado de Florida confirmó su sentencia y programó su ejecución para 2006. Se negó a pedir una última comida especial. Aún así se le sirvió. Pavo desmenuzado con condimento para tacos, queso rallado, arroz, frijoles pintos, tortillas, crujiente de manzana y té helado. Menú estándar de la prisión ese día. Lo rechazó como una forma de protesta contra su condena. El 13 de diciembre de 2006, fue ejecutado por inyección letal en la prisión estatal de Florida, pero su ejecución fue tristemente célebre por complicaciones graves. La inyección letal no fue administrada correctamente, lo que prolongó el proceso, haciéndolo sufrir durante 34 minutos, mucho más de lo esperado. Este hecho generó una gran controversia y llevó a revisiones del sistema de inyección letal en el estado. Robert Alton Harris fue un criminal estadounidense ejecutado en California en 1992, tras ser condenado por el brutal asesinato de 2 adolescentes, John Majewski y Michael Baker, en 1978. Harris y su hermano secuestraron a los adolescentes, que estaban en el estacionamiento de un restaurante de hamburguesas, con la intención de robar su auto para usarlo en un robo a un banco. Tras llevar a los jóvenes a una zona apartada, Harris les disparó fatalmente, un crimen que conmocionó a la comunidad. La captura de Harris se produjo cuando las autoridades detuvieron primero a su hermano Daniel Harris. Tras ser arrestado, Daniel implicó a Robert como el autor principal de los disparos. Durante sus 14 años en el corredor de la muerte, Harris intentó retrasar su ejecución mediante múltiples apelaciones, pero todas fueron rechazadas. La última comida de Harris fueron 21 piezas de pollo de KFC, 2 pizzas grandes, gominolas y refresco Pepsi. También pidió cigarrillos. Lo comió todo. Según los registros, la ejecución estaba programada para esa misma madrugada, pero fue aplazada varias veces debido a apelaciones de última hora. Después de múltiples retrasos, la ejecución de Harris finalmente se llevó a cabo a las 6:21 a.m., mediante gas letal en la prisión estatal de San Quentin. Hasta aquí llegamos hoy. Acompáñame en el próximo video, donde revelaremos otras historias. Te invito a suscribirte y activar las notificaciones si aún no lo has hecho. El próximo plato podría sorprenderte, porque en cada elección hay un significado ineludible. Nos vemos en el siguiente video. No olvides darle like y compartir si te ha gustado. Hasta pronto.